Aquí comienza Franja Radial, Consultorio Agrícola, Cuarentena sin Hambre, Unidos por la Vida, un espacio radial comunitario producido por la Asociación de Mujeres del municipio de Caicedo, Asmuca, patrocinado por la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de Antioquia, en el marco de la convocatoria Unidos por la Participación, con el apoyo de la Alcaldía de Caicedo, Asorredes, Hospital Guillermo Gaviria Correa y Radio Máxima FM. Bienvenidos. Ya son las 5 de la tarde con 20 minutos. Ya son las 5 de la tarde con 20 minutos. Bueno, le cuento, estamos el día de hoy con este programa, el que siempre hemos tenido pues durante este mes. Ya falta únicamente el día de hoy y mañana para finalizar pues entonces los programas que hemos traído durante todo este mes. Ya saben que estamos pues como siempre acompañaditos de todos ustedes, de todas las personas que nos acompañan a diario, nuestros amigos de las diferentes veredas, un saludo muy especial. Y aquí estamos ya pendientes de este espacio radial, consultorio, franja radial, consultorio agrícola, Unidos por la Vida. Y bueno, hoy vamos a tocar temas interesantes, como siempre nos acompaña José Manuel, que él es nuestro médico, que siempre nos asesora sobre todos estos proyectos, acerca también de todo el tema de los productos agrícolas, cómo es el manejo, cómo se siembran, cómo no se deben de sembrar, a qué debemos o a quién debemos recurrir en caso de que de pronto no sepamos qué hacer, porque ustedes saben que muchas veces no tenemos como el conocimiento a la hora de sembrar un producto, pero entonces para eso están capacitados como siempre estos agrónomos, como lo es José Manuel, que siempre está ahí siempre pendiente para apoyarnos y para explicarnos cómo es que tenemos que manejar todos estos temas. Bueno, así pues que quiero darle entonces la bienvenida a nuestro querido amigo José Manuel, que hoy nos acompaña acá en los estudios de Radio Máxima, y que bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que yo sé que a usted les va a gustar, un tema donde también lo he visto, pero más lo desconozco. No sé cómo se siembra, no sé cómo es que es el manejo del producto que vamos a hablar en estos momentos, pero con José Manuel vamos a aprender y yo sé que ustedes van a tomar nota de cómo es que lo tenemos que hacer y cómo es que se debe hacer. Hoy vamos a hablar sobre el manejo agronómico del repollo. Cómo se maneja el tema del repollo, cómo se siembra el repollo, cómo es el tallo del repollo, las características de la siembra del repollo. Y así pues que, hombre, qué bueno que hoy está con nosotros nuestro querido José Manuel, que nos va a hablar sobre ese tema. José Manuel, para usted muy buenas tardes, y bueno, queremos que hoy nos acompañe, hoy está con nosotros acompañándonos, y hoy vamos a hablar sobre el tema del manejo agronómico del repollo. José Manuel, para usted buenas tardes. Buenas tardes, Ale, buenas tardes a todos los oyentes que en este momento nos están escuchando. Pues Ale, sí, la idea es continuar con este programa que ya estamos finalizando, Franja Radial, Consultorio Agrícola, Unidos por la Vida, iniciativa. Hay que recordarle a las personas que tuvo una iniciativa que lo presentó la Asociación de Mujeres de Caicedo, Asmuca, sobre una convocatoria de estímulos Unidos por la Vida de la Gobernación de Antioquia. Aquí se hubo unos recursos, un valor total de 25 millones de pesos, que fueron distribuidas en total en número de huertas de cada una de las personas. En este caso fueron 140 huertas que se piensan establecer durante estos meses en el municipio. Y la idea es comenzar a incentivar a esta persona a todo el tema de esta seguridad alimentaria, de la nutrición balanceada, y tener toda una gama de productos o variedades para satisfacer algunas necesidades que se pueden ver en algunos hogares. Dentro del manejo, que el tema principal es el manejo agronómico del repollo, pues claro, es una de las especies de cultivos de hortaliza que están alrededor de unos 3 y 4 meses en climas tropicales, o sea, en zonas más calientes. En zonas templadas pueden
tardar más de 7 hasta 8 meses, dependiendo si está muy en altos contenidos de toda la temperatura. También radica la importancia de los metros sobre el nivel del mar. Yo creo que es muy importante resaltar este cultivo. Entonces hay una serie de procesos que se manejan desde que se hace el trasplante o el almácigo o el semillero, como lo quieran llamar, la propagación, hasta la fase de cosecha que se genera. Bueno, así pues que hoy vamos a hablar todo el tema, un tema muy interesante, pues muy interesante, diría yo, el tema sobre la producción de repollo con buenas prácticas agrícolas, que es lo que queremos aprender. Bueno, requerimientos climáticos y edáficos, ¿esto qué es? Bueno, los requerimientos climáticos, ahí influye qué cantidad de agua se puede necesitar para establecer un cultivo, si es necesario implementar riego, cómo serían los riegos. Ahí hablamos de temperatura, hablamos de humedad en los temas de climático, los milímetros de agua que pueden obtener estas plantas para una mayor producción. Cuando hablamos de edafoclimáticos, ya estamos hablando de ese tema de suelo, cómo están los componentes tanto físicos y químicos del suelo. Ahí observamos la textura del suelo, el pH, todo el tema de pegajosidad. Vemos cómo son ese comportamiento nutricional que contiene el suelo y cómo la planta puede responder de acuerdo a esa cantidad de nutrientes que obtenemos. Hablando del tema del repollo, hay un repollo que es morado, ¿cierto? Que es morado. Eso, ¿la semilla es la misma? ¿El procedimiento es el mismo o es totalmente diferente? Sí, todo lo que hablamos de semillas, que por lo general son las mismas, lo único que cambia son las variedades. O sea, genéticamente o el componente genético influye mucho sobre el tipo de color de estas semillas, del repollo como tal. Las semillas por lo general vienen igual, lo que la diferencia es el componente de la pigmentación que se le dan a las semillas que lo utilizan como protectante. Pero en realidad esto es una variedad o un híbrido que se puede generar a partir de la propagación de una semilla de repollo natural, primordial. Pero el manejo es el mismo, ¿cierto? Pues sí, el manejo como tal viene siendo el mismo. El manejo como tal viene siendo el mismo en los cultivos. Desde que se siembra, todas las plagas, las enfermedades es el mismo. Lo único que cambia únicamente sería la diferencia de especie o el híbrido de cada una de estas semillas que nosotros vamos a propagar. Bueno, así pues que hoy nos acompaña nuestro querido José Manuel, nuestro agrónomo, que estamos hoy pues en esta franja radial Consultorio Agrícola Unidos por la Vida. Y hoy estamos tocando un tema, el tema del repollo. No sé si de pronto en Caicedo se cultiva el repollo o el clima también varía para cultivarlo, porque hay plantas y hay cultivos que solamente en tierras fértiles, que muy fría o muy caliente, el repollo. ¿Cómo es el clima para cultivar el repollo? ¿Muy caliente, muy frío o cómo sería? Como les digo, el repollo si tenemos en climas tropicales, o sea, condiciones estamos hablando de unos 1500 metros sobre el nivel del mar, y a veces está de unos 1000 pues a los 1700. Vemos que en esta zona se da el repollo y la duración puede ser más rápida, puede obtener, pero el tema del peso del repollo ya comienza a disminuir. Las condiciones muy templadas me genera que se alarga también el plazo de la cosecha del repollo. Entonces, como tal, aquí hay veredas donde se siembran repollo. En Arocosca tenemos cultivo de repollo que se genera, ya estamos hablando de unos 2000, 2100 metros sobre el nivel del mar, donde se da perfectamente el repollo por las condiciones de temperatura. A veces no alcanzan a florecer, ellos no alcanzan a veces a florecer el repollo por las condiciones de temperatura muy bajas para que pueda inducir a floración. Pero el tema de peso, y vemos que el repollo como tal está conformado, porque es una planta por un tallo que en realidad es herbáceo, es bastante grueso cuando lo vemos. Además de eso, además que es grueso, es un poco corto. El repollo como tal
La diferencia es que no presentan ramificaciones, que solamente es un solo tallo principal y lo que uno llama la cabeza de repollo. Esta cabeza de repollo está constituida por hojas modificadas que vienen o se insertan desde el tallo. O sea, lo que observamos es que no es como comúnmente como las otras plantas que ustedes ven que tienen unas ramas, hojas y se prende, sino que directamente del tallo se están desprendiendo unos, se llaman así, hojas modificadas porque unas se están arropando a las otras y ese arrepollamiento que se genera comienza a originar lo que es como tal el repollo. Entonces el repollo en sí es un conjunto de hojas modificadas que es lo que en realidad nosotros tenemos. Se dice que el fruto, lo dicen que es un fruto de tipo silum alargado, lo llaman silum por la cantidad de hojas que se modifica. Entonces en sí lo que queremos decir cuando el fruto en realidad son hojas. Entonces vemos que tienen forma de fruto, pero son hojas modificadas. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son los riesgos a la hora de sembrar en repollo? Pues sabemos que hay algunas, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la peste y riesgos que más ataca el repollo? O sea, ¿hay un gusano? Sí. ¿O es una especie como de cucarroncito? ¿O estoy equivocado? Sí, más que todo la plaga de importancia económica, lo llamamos de importancia económica porque es la que más ataca en el repollo, que es el gusano. Le dice el falso medidor porque ellos se desplazan con un alargamiento y siempre miden como a el mismo travesía, el mismo largo que ellos estiran. Entonces le dicen falso medidor por eso, porque ellos van midiendo, pero es la misma ruta que este gusano origina muchos daños porque son comedores de follaje, o sea, de las hojas modificadas que conforman el repollo. Claro. Cuando no se detecta a tiempo este insecto o no se puede hacer control a tiempo, me puede hasta perjudicar la presentación como tal del repollo. Y eso perjudica mucho el tema de comercialización. Yo creo que una de las ventajas de este insecto como tal, comedores de follaje, es hacer varios controles culturales, todo el manejo que se debe tener en cuenta, no solamente cuando ya el repollo esté en tipo de fase ya reproductiva, sino desde que empecemos el semillero, porque también ataca en semillero. Un buen control de semilleros tanto de suelo como foliares, vemos que podemos mitigar tanto impacto de este gusano comedor de follaje o fitófago porque se alimenta de las hojas o de plantas como tal. Entonces la pregunta es cómo cultivar repollo sano y próspero, porque pues mucha gente siempre lo que busca es eso, tener un cultivo sano sin que esté picado por estos bichos, ninguno pues de sus frutos, en este caso pues el repollo. Entonces, ¿cómo cultivar un repollo sano y próspero, mi querido José Manuel? Evitando estas pestes. Me imagino que primero sería fumigando. Es una de tantas. Hacer un plan de aplicaciones rotando. Siempre hay que mencionar que la buena rotación, buenas prácticas agrícolas nos generan también que tengamos menos impacto de este gusano. Además de eso, no solamente con aplicaciones, sino también con barreras vivas que podemos nosotros establecer dentro de una huerta. Ya. Puedo establecer cuáles son esas barreras vivas, esas plantas que tienen esos metabolismos secundarios, esas plantas que son a veces medicinales, otras son aromáticas, que ellos tratan de siempre impactar un olor y generan, lo que hace es repeler como tal a los insectos para que no entren. Entonces es una de las condiciones también muy importante. Además de eso, también una serie de aplicaciones. Ya el número de aplicaciones va a depender también el número de ataque del insecto y cómo podemos mitigar también, no solamente con esto, sino instalando trampas de luz, o sea, colocando bombillos cercas o meramente colocando algo de luz con una ponchera llena de agua y FAB. Ahí capturamos muchos insectos. Puede recalcar que también puede ser benéfico y perjudicial, pero lo ideal es comenzar a impactar de que las aplicaciones se disminuyan. También trampas de papel
con diferentes tipos de colores amarillos, que son unos plásticos que vienen con unos adherentes de pegantes, donde los insectos, como son nocturnos, vuelan y le atraen mucho el tema del color. Entonces ellos adhieren esa parte y ahí manejamos lo que uno lo llama bajas poblaciones de insectos dentro de una huerta o del huerto que yo tengo. Así pues, estamos hoy hablando sobre el tema del cultivo del repollo, plantación de repollo y igualmente estamos hablando cómo es todo el manejo. ¿Cómo es la producción de plántulas? ¿Esto cómo se hace y de qué manera se debe hacer? Todo el tema de la producción de plántulas en el tema del repollo. Empezamos, ¿qué son plántulas? Bueno, plántulas no es más que esas planticas pequeñas que se generan a partir de la germinación de una semilla. Es lo que generan las plántulas. Entonces, resulta que la semilla, ellos tienen unas partes, lo que es la cofia, la radícula. Cuando hay un rompimiento, hay buena humedad y buena temperatura, resulta que esas reservas que tiene la semilla comienza a echar por la parte de abajo una radícula. Esta radícula me da origen a lo que se llama la raíz. Ya. Y la plúmula, que es la parte superior donde hay el rompimiento, la protuberancia del nivel del suelo. Esa protuberancia es lo que uno llama como tal ya la formación del tallo, y luego la formación del tallo viene la formación de hojas. Entonces la plúmula me origina precisamente el tallo y las ramificaciones de hojas, a lo que uno llama esa plantica que tiene 2 o 3 hojitas hasta 5, eso lo llama uno plántula como tal. Entonces esa planta es generada a partir de una semilla. Bueno, hablamos sobre las plagas, pero también queremos hablar de las enfermedades. Plagas y enfermedades, ¿es lo mismo, totalmente diferente? ¿O las enfermedades vienen porque la plaga picó el repollo? ¿O es totalmente aparte del tema de las enfermedades? Porque también las frutas también se enferman. Sí, claro. Entonces yo creo que hay plagas. Cuando hablamos de plagas, hablamos de insectos, hablamos nemátodos. Son un complejo, hasta hablamos de arañas, grupos de arácnidos o arañas, que también hace parte del grupo de insectos. Cuando hablamos de enfermedades, ya son un complejo tanto de hongos, bacterias, virus y entre otras. Yo creo que hay una gran diferencia entre plagas y enfermedades. Algunas plagas o algunos insectos, por su forma de atacar, cuando me origina algún daño, ya sea en el fruto, en las hojas, eso hace de que impacte una entrada para que las enfermedades me ataquen directamente a la planta o me cause un daño en el tallo, y con buena humedad por ahí puede penetrar la enfermedad. Entonces, si uno va relacionado con lo otro, el insecto me puede propagar enfermedades. Claro. Y igualmente con los hongos, las bacterias, también me puede generar de que haya ingresos de muchos insectos en el cultivo. Bueno, hoy estamos hablando del tema del repollo, buenísimo, todos esos temas que ustedes también pues hacen sus aportes a través del 310-407-5734. Pueden enviar sus mensajes de texto, mensajes en el WhatsApp. Si usted de pronto tiene algún cultivo de repollo y de pronto necesita hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto, pues aquí tratamos de responderles a todos ustedes los oyentes. ¿Cuáles son las prácticas culturales en el cultivo? Bueno, dentro de las prácticas culturales, ahí llevamos lo que es empezamos la propagación de las semillas, hacemos el control de maleza, que ya es limpiar el sitio de la huerta, ya sea machete, algunas veces utilizan, fumigan, algunas veces hacen con el arado o comienzan a limpiar el sitio. Otra práctica cultural es el monitoreo también de plagas o utilización de trampas que uno coloca directamente dentro del manejo del repollo. También se hace eliminación de hojas de las partes más bajeras para el tema de que si están muy afectados o se llegan a secar más rápidamente. Ese es otro control que se maneja. Otro control que se puede manejar dentro de los planes culturales, que es muy importante, que es el planteo dentro del repollo
o si no se realiza, tratar de utilizarlo manual, arrancando esos arbences que están cerca al tallo para que no me comienza a generar enfermedades cerca del tallo o pudriciones como tal, o también dentro de ese conjunto de hojas que forma el repollo también me puede generar la entrada de insectos. El repollo viene siendo como primo hermano, digámoslo, o vamos a calificarlo de esa manera, de la col, ¿cierto? Sí, y la como, lechuga también. Y la lechuga, son como todos tres como muy... De la misma familia, entonces hablamos de la col, hablamos de la lechuga, sino que lo que le identifica, ¿cómo se identifica esta familia? Por el tipo de hojas. Vemos que la lechuga tiene un tipo de hojas que en los bordes de cada hoja tienen unas ondulaciones. Claro. Vemos que las coles también son circulares, pero tienen unas especies de ondulaciones muy pequeñas. Y el repollo en sí, si nosotros comenzamos a destapar el repollo, también tiene unos bordes definidos muy lineales en tema de repollo. Pero por lo general son de la misma familia. Por eso es que este otro indicio de que cuando se siembre la lechuga o el mismo col, que le caen plagas definitivamente casi iguales, lo ideal es que nosotros hagamos alternancia o alternar el repollo, no tanto hacerlo con la selga o no hacerlo tanto con estas coles, porque vemos que si la acercamos muy juntas o la sembramos en una huerta, estamos generando de que la plaga me ataque a dos sistemas productivos. Bueno, estamos a esta hora, Franja Radial Consultorio Agrícola, Unidos por la Vida. Hoy estamos con nuestro agrónomo tocando temas interesantes. Hoy es el tema del repollo, que me parece muy interesante, ya que la mayoría lo consumimos en ensalada, también en frijol también se puede consumir, hasta lo he visto también en sancocho, por ahí también les gusta mucho también la hoja de repollo. Pero hay una pregunta que me gustaría saber: ¿cuáles son los beneficios del repollo para el tema de la salud? Bueno, el repollo tiene unas características muy fundamentales, que además que aporta también muchas vitaminas, como mencionaba en programas anteriores, las de color verde, por lo regular tiene unas condiciones nutricionales muy exigentes, en muchos nutrientes. Claro. Muchos nutrientes, personas que tienen muy bajo el tema del potasio. Esta es una de las plantas también que genera de que haya un aumento en estas condiciones de estos elementos, mucho nitrógeno que será convertido en muchas, aparte de las betacarotenos, me aporta claro, mucho temas de vitaminas, cianina que uno menciona, las mismas tiamina confabuladas, o las B1, las B2, las que uno menciona. Pero es muy importante tener en cuenta de que el repollo tiene condiciones muy favorables en tema rico en valores nutricionales. Entonces es muy importante que nosotros diferenciemos que las que tienen la coloración verde por lo regular, sí, son hojas que son muy favorables para todo el consumo. Ojalá fuera en fresco, que son las condiciones que se le puede alimentar como tal. Además que el repollo también tiene ácido fólico, hay que mencionar el ácido fólico, como le habían mencionado, las vitaminas A, C y K, y además de eso aporta mucho magnesio y potasio. Yo creo que estos nutrientes, esto genera un buen desarrollo. Si la persona cuando está en el proceso o la mujer en tema del feto o el desarrollo del embarazo, yo creo que esto fortalece todos los sistemas para el buen organismo que me aporta el repollo en este caso. Bueno, algunos beneficios son más importantes para la salud que ofrece el repollo. También la prevención del cáncer. La col contiene pues algo que se llama sulforafano, que tiene un uso potencial contra el cáncer, también para el tema de la inflamación, también pérdida de peso, digestión, salud del corazón, estreñimiento, control también por el tema del colesterol, también para el tema de salud de la piel. Incluso hay personas que les gusta hacer bebidas
también con el tema del repollo. Mi amigo José Manuel, seguimos a esta hora pues, de la tarde, como siempre pues llevándole a todos ustedes lo importante que es saber sobre todos los temas agrícolas, y como siempre pues José Manuel siempre nos acompaña para regalarnos a todos nosotros todos esos temas interesantes. José Manuel, otro punto importante, el cultivo del repollo se hace siempre en un altoplanicie, o sea, en una parte donde sea completamente, digamos de esta manera, derecha, o sea, donde no haya mucho monte, sino un plano más bien que sea totalmente, ahí lo digo, totalmente plano. A veces se implementan eras, por tema de humedad, no me tolera tanta humedad, hacen unos levantamientos. Lo ideal es que cuando estemos formando la acera esté por debajo de un nivel de la superficie, o hacer unos montículos como tal, para que evitar encharcamientos en temas de... Entonces esas eras que son levantadas, que tienen aproximadamente, algunos lo aumentan unos 10 centímetros hasta unos 20 centímetros hasta de altura en esta acera, es para precisamente mitigar tanta acumulación de humedad y causarle muchas pudriciones o enfermedades en el tema del repollo. Entonces lo ideal es que estas condiciones que se manejan, es muy importante saberlas. Muchos me preguntarán que Caicedo es netamente con pendientes muy pronunciadas, no vemos terrenos muy planos. Entonces aquí son terrazas siempre transversales en contra de la pendiente. O sea, no hacer la huerta en dirección de la montaña o de la pendiente o de las lomas que yo tengo, sino que siempre hacerla atravesada por medio de la falda, de alguna loma, alguna pendiente, para evitar de que haya escorrentía cuando haya mucha lluvia y causar erosión en temas de suelo. Entonces ahí estamos conservando el suelo. Entonces lo que se hacen son las ceras que van transversales en contra de la pendiente. Hombre, importantísimo el tema que estamos tocando el día de hoy. José Manuel, un punto importante, ¿cuál es el tiempo para sembrar repollo y qué tiempo se lleva este cultivo? ¿Cuántos meses para poder recolectar un buen cultivo de repollo y poder así, lógicamente, pues llevarlo a la, como dice por ahí, el comedor de todas las personas que disfrutan este excelente alimento? Por lo regular es una planta muy transitoria, que está alrededor de unos 3 y 4 meses al momento en zonas tropicales, en zonas un poquito de condiciones más, en zonas ya templadas. Vemos que el repollo tiene una durabilidad hasta 6-7 meses. A veces que alcanza a florecer, pero muy poco. Pero por lo general está en los 3 y 4 meses la propagación del repollo, desde que se siembra hasta que se recolecta. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que no todas las cabezas de repollo me van a formar del mismo tamaño o de la misma peso, dependiendo de las condiciones. También es muy exigente en agua, entonces las condiciones de suelo, de agua, de luz, de nutrientes va a ser primordial en todo el tema del buen peso del repollo o la cabeza de repollo, como lo menciona. Bueno, maravilloso. Ya saben, pues entonces, esta es la invitación para todos ustedes a la hora de sembrar repollo. Siempre hay que buscar la manera de que todo sea de una buena, como se dice, en buenas condiciones. ¿Cómo se combate el tema de la maleza? Me imagino que el repollo tiene que estar, lógicamente, de una manera sencilla de combatir todo el tema de las malezas en huertas familiares, utilizando, pues, como siempre, pues, el asadón o una pala frecuentemente para poder limpiar, ¿cierto? Porque imagino que todas las ceras tienen que estar limpiecitas, ya que la maleza, pues, trae muchos bichitos que hacen que el repollo, pues, se nos pueda dañar. Y el tema del agua, mucha agua, poca agua, ¿necesita riego o no? Sí, lo ideal es que, como es una hortaliza, va a ser exigente de agua. Cuando se hacen las primeras siembras, lo ideal es que se rieguen en las semanas, o las fueran 4 veces a la semana, con 2 riegos al día, uno por la mañana y el otro por la tarde. Y ya el tiempo de riego va a depender también el número de plantas que yo tenga. Si yo utilizo, depende también el sistema de riego, si tengo un riego por aspersión, un riego por goteo. O por nebulización, va a depender también el sistema de riego y la cantidad de agua que me pueda abastecer cada planta. Por lo regular consume mucha agua. Una cabeza de repollo, estamos hablando por milímetros de agua, o más bien por litro, desde que se empiezan
hasta que termine. Estamos hablando de unos hasta 10 litros de agua consecutivo en temas de... Y eso que hasta en zonas muy lluviosas, en zonas muy secas o un suelo muy seco, ahí se necesitaría mayor cantidad de agua durante toda su fase de producción. Pero es primordial de que el control de maleza lo hagan de forma cultural, no haciendo aplicaciones químicas, ya que por ser una hoja de repollo tienden a captar todos esos vapores cuando uno aplica el tema de herbicidas, ya sea sistémico de contacto, y eso también lo está absorbiendo como tal estas hojas modificadas de repollo, y ahí estamos contaminando mucho el tema de la calidad. Claro que sí, hay algo, bueno, ya sabemos que el gusano del repollo es uno de los bichitos que hay que combatir, pero también hay algo que hemos escuchado, no sé si de pronto será un mito, sobre el tema de manchas, hongos, que son aparte, digamos, del gusano, que es el, como se dice, el bichito que se come el repollo, pero esos hongos son causantes, ¿por qué? ¿También por otros bichitos o cómo es? No, los hongos, hay hongos, bacterias, que son una gran diferencia. Cuando es una bacteria plural, me ataca mucho de forma generalizada a todas las plantas. Los hongos son muy sectoriales, o sea, que atacan yo puedo tener 200 plantas, me pueden atacar a 30 o a 20 o a 10 o a una. Estas manchas que se generan los hongos se propagan por dos cosas importantes: que se tengan las condiciones de humedad para que esto es favorable de que un hongo se desarrolle, y las condiciones de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una humedad que está por encima de los 60%, 70% o 50%, yo estoy obligado a hacer buenas observaciones en temas de monitoreo, porque estas condiciones y un cambio brusco de temperatura, que la temperatura hoy estaba a 19 grados centígrados y ya mañana lo encuentro a 23 o 24 grados centígrados, y que no es fijo, la temperatura no me permanece, esas condiciones bruscas de temperatura hacen que el hongo, con una película de agua, como es una hoja, almacena agua. Entonces llega el hongo, las esporas del hongo, como forma se propaga, ahí comienza a generarse una mancha en cada gota de rocío que se genera. Y si se da la temperatura, el hongo comienza a reproducirse. Entonces yo creo que estas condiciones de humedad, condiciones de temperatura, o ahora en esta época lluviosa donde llueve mucho, vemos que hay mayor impacto o ataque de hongos que a veces de insectos. Es por la misma razón de que la mucha agua me genera mayor cantidad de humedad, y que esos cambios bruscos de temperatura también hacen que estos hongos se propaguen en una huerta. ¿Cómo se combate entonces el tema de los hongos? Eso ya es un tema que es complicado, ¿no? Pues sabemos que los bichos, pues con riesgos y venenos, pues me imagino que lo combaten. Pero el hongo, ¿cómo hacen para combatir ese? Bueno, hay dos cosas. Hay hongos que me atacan, como los fusarios, como los complejos de hongo de Damping Off, que es un complejo de hongos que hay en el suelo. Si yo compro la semilla y no hago una buena desinfección de suelo, dentro de ese mismo suelo donde hicieron el semillero, se me propaga el hongo también. Entonces, primero, tener una semilla tanto no certificada, pero sí bien con buenas preparaciones o buenos controles, tanto fitosanitarios, tanto de sanidad para el tema de hongo y con el tema de fitosanidad para el tema de los insectos. De ahí radica todo. Cuando ya yo lo implante al suelo, ojalá hiciéramos una desinfección a todas estas ceras, para que estos hongos también que están en el suelo no se me expresen de forma a que se me aumenten el número de hongos y comience a atacarme. Hay hongos que están incluidos en el suelo, pero a veces no se desarrollan tanto porque le controlamos las condiciones. Si yo soy demasiado extremo y comienzo a aplicarle riego todos los días, 4 o 5 veces en el día, comienzo a hacer encharcamiento, claro, yo voy a inducir de que ese hongo que está en el suelo tenga esas condiciones favorables para que se me pueda expresar y atacar dentro del cultivo. Es una forma también de prevenir. Cuando ya lo tengo ubicado en hojas y atacando ya en el cultivo como tal,
es muy importante que hagamos el monitoreo, porque fácilmente eliminando 3-4 hojas con estas manchas y sacándola de la huerta, yo estoy generando de que ese hongo que está en esas hojas que ya están afectadas no se me propaguen para las otras plantas que están cercanas o vecinas dentro de la huerta. Esto es un control que, si yo lo hago a tiempo, evito hacer una aplicación de químicos en una huerta. Yo creo que, ¿cómo es el control? El control es ser juicioso, es saber qué es lo que tengo y controlar estas condiciones. En algunas veces, en zonas muy tropicales, ponen polisombra o lo hacen bajo invernadero para que estos hongos no se me expresen fácilmente dentro del cultivo. ¿El repollo tiene alguna flor o no? Flor, sí, claro. Sí, ellos florecen, claro, por supuesto. Cuando ya llegan a la fase reproductiva, sí, ellos florecen, pero por regular tienen que cumplir unas temperaturas, unas condiciones de temperaturas muy bajas. ¿Para qué? Para que el repollo haga un proceso que se llama inducción floral, pueda inducir a florecer, y esto comienza a echar especies de unas ramificaciones, un alargamiento del tallo como tal, y comienza a echar unas hojas también, unas flores, modificadas, donde se me expresan las semillas. Las semillas son muy pequeñas, redondas, de color café, y esto hace que son diminutivas, y puedo obtener en una flor muchas cantidades de semillas, pero en temas de peso, porque lo venden en gramos, es muy difícil a veces conseguir tantas cantidades de semillas, pero muchos laboratorios que se dedican a esto es que comienzan a inducir estas plantas a floración con todos estos tratamientos ya controlados, con todas las temperaturas controladas, para que el repollo pueda producir o inducir a floración. Bueno, pues ese es el programa que tenemos el día de hoy. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante, el tema del repollo, en este espacio Franja Radial, Consultorio Agrícola, unidos por la vida. Como siempre, pues estamos contentos, felices, ya que, bueno, lógicamente la gente también ha estado muy contenta, muy feliz. José Manuel nos ha estado acompañando durante todo este proceso, durante todo este mes, con estos programas que de verdad, pues yo sé que a mucha gente les ha gustado, han preguntado, y fuera de eso, pues también han aprendido bastante. José Manuel, los productos que se entregaron en el municipio de Caicedo, ¿cómo van? ¿La gente contenta? La gente del campo. Sí, claro, Juber, recordarle que hay una persona todavía que le quedaron un material donde Carlos Álvarez, falta uno por entregar. Caicedo, sí, unas gallinazas, y están unos kits que ellos recibieron, firmaron, pero todavía no se han ido a reclamar. Es recordarles que se acerquen, reclamen estos kits. Ellos le dieron una hoja donde están escritos unas actas de compromiso, donde ellos tienen que reclamar y con base a eso establecer la huerta. Yo creo que es primordial, y recordarles que se acerquen, reclamen la huerta, a los que le faltan o a algunos que le hacen falta algún material, también están allá para que pueda el proveedor hacer la entrega de estos productos. Bueno, así pues, que importante, si de pronto nos está escuchando por acá este señor, bueno, lo invitamos para que se acerque entonces y reclame lo que le faltó. Por último, José Manuel, por acá tengo una preguntita, no sé si de pronto ya sería que ya la dijimos. Dice un oyente que cómo es la preparación del suelo para la siembra del repollo. Si es muy complicado, no es complicado, ¿cómo se puede hacer? No, la preparación de suelo pues se hace, lo que hace es triturando o levantando primero la cama a una altura de que no haya encharcamiento. La primera capa se puede arar. Cuando hablamos de arar es coger un palín o coger en sí lo que nosotros tengamos a la mano, hasta el mismo machete. Lo que hace es triturar o fraccionar esos terrones que están muy gruesos, disminuir la cantidad de estos gránulos o granos de terrones que tenemos. Tampoco lo vamos a hacer de forma pulverizada, porque en realidad lo que hacemos es compactar directamente el suelo, pero sí, claro, que el suelo tenga aireación. Es hacer una buena preparación para que tenga aireación, las raíces o la semilla pueda penetrar fácilmente sin obstaculizar algún terrón grueso que en realidad la semilla no pueda perforar. Entonces la ideal es que tenga aireación, ventilación dentro del suelo,
una buena distribución del triturado y que ojalá sea por montículos o una era que tenga una altura entre los 10 centímetros de altura para que evitemos tantas enfermedades. Así pues que interesante el programa de hoy con nuestro querido amigo José Manuel. A todos los oyentes, hombre, muchas gracias. Bueno, José Manuel, aquí terminamos este espacio radial por el día de hoy. Recuerden que a las 5 de la mañana estaremos repitiendo otra vez este programa para aquellos que de pronto pues no escucharon porque de pronto estaban laborando o haciendo sus oficios. Igualmente repetimos el programa a las 5 de la mañana por Radio Máxima. José Manuel, muchas gracias por tu apoyo, por estar siempre pendiente. Y bueno, mañana ya es el último programa de la franja radial Consultorio Agrícola, Unidos por la Vida. Y bueno, pues mañana creo que estaremos con un tema interesante. Sí, claro. Mañana nos vemos nuevamente y gracias a los oyentes.